La censura en la música, aunque parezca mentira, es en realidad todavía muy palpable en nuestro día a día. Hace no tanto hubo unas sentencias de cárcel contra raperos por las letras que copan las portadas más recientes y parece que vayamos cada vez más hacia atrás en lo que libertad de expresión se refiere. Sí, en la música, bueno, y en otros aspectos. El origen de la historia de hoy data de los años 50-60, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene su origen en la antigua Unión Soviética, en donde la relación del poder con la música era aún mucho más dura. En esa época, en la época de la más álgida Guerra Fría, todo lo que oliese un poco a capitalismo o a Occidente era parado de inmediato para evitar que esas influencias llegasen a los jóvenes y adolescentes. Incluso temían porque el consumismo extremo se apoderara de ellos. Pero claro, como bien dice el refranero popular, fruta prohibida, la más apetecida. Fue aquí donde los jóvenes Stilyagi, la versión soviética de los beatniks y hipster americanos, habían quedado totalmente prendados de los ritmos provenientes de estilos como el jazz y el blues o el rock and roll. Como podréis imaginar, en ese contexto no era nada fácil llegar a ese tipo de música. Importar discos era un deporte totalmente de riesgo que podía culminar en problemas con la autoridad y, bueno, penas de cárcel de diversos años para los responsables de su entrada a la URSS. De hecho, en 1959, el gobierno creó lo que denominaban patrullas musicales, encargadas de perseguir a quien introducía y hacía copias de este tipo de música. Aún así, la sed de música de los jóvenes en la época comunista era insaciable. Tal era su necesidad de material sonoro que Ruslan Bogolovsky, un joven ingeniero de sonido de Leningrado con tan solo 19 años, ideó una manera relativamente sencilla para piratear los discos y distribuirlos por todo el territorio. Esto supuso una revolución que cambiaría completamente las reglas del juego. Este chaval de 19 años, Bogolovsky, cansado de las dificultades que surgían a la hora de encontrar material para el prensado pirata de los discos, ya, bueno, imagináis que después de la Segunda Guerra Mundial, pues la escasez de los derivados del petróleo se extendía por toda Europa y la Unión Soviética. El caso es que, bueno, pues pensó en utilizar otro tipo de material. No sé si lo veis venir por el título del programa, pero él pensó en utilizar, ¿por qué no?, radiografías. Y pensó en utilizar una gran cantidad de las mismas que los hospitales tiraban a la basura por resultar tremendamente inflamables, debido a que las imágenes que contenían estaban hechas de acetato y eran altamente inflamables. Los discos, fabricados a partir de estas láminas de acetato, como hemos dicho anteriormente, pues os podéis imaginar, recibieron el nombre de costillas, que significa, bueno, música en huesos, huesos a secas, o como dirían ellos, roengetnat, o algo así. Perdonadme mi ruso. Pero vamos, que significa radiografía en argot callejero. Y quiero que os lo imaginéis, porque claro, todas las radiografías es una foto de un esqueleto del cuerpo humano o de algo que el médico quiere ver, que no se ve a simple vista, pero que intuye. El caso es que el proceso era algo totalmente primitivo y rudimentario. Las radiografías eran recortadas a mano en forma circular. Decían que para que fueran a 78 revoluciones por minuto. Me parece haber leído en un artículo que me envió mi coleguita, el que ha compartido la historia. Y lo hacían
con tijeras al principio y luego se idearon algo con otro tocadiscos, pero en plan muy rudimentario, que iba dando vueltas y con una cuchilla iba haciendo la circunferencia. Pero sí, era totalmente algo artesanal 100%. Una vez que tenían la circunferencia de la radiografía, para hacer el agujero central, pues nada, muy sencillo. Perforaban el plástico con un cigarrillo encendido. Y una vez que se le había dado la forma deseada con el agujero en todo el centro, se colocaba el disco en la, entre comillas, grabadora. ¿Sabéis cómo era? Pues se trataba básicamente de un gramófono trucado con una aguja mucho más larga y pesada, ¿vale? Esto era importante. Entonces se sincronizaba con otro gramófono que tenía el original y a medida que sonaba la canción, pues se iba generando el surco en el otro gramófono, en la radiografía. Imaginaros, para cada copia, la canción debía ser reproducida una vez. La grabación era completamente en vivo, sí. Y imaginad la de veces que se tuvieron que escuchar la misma canción. Que si os preguntáis por la calidad de las copias, por supuesto, no era la mejor, como comprenderéis. De hecho, solo aguantaban entre 5 y 10 reproducciones. Pero gracias a su flexibilidad, la radiografía y tal, pues la distribución era bastante sencilla porque se podían esconder. Un solo distribuidor o, entre comillas, camello de la música, como a más de uno nos gustaría imaginárnoslo, ahí con una gabardina y tal, pues podrían llevar hasta 50 copias encima. 50 copias que serían 50 canciones. Y bueno, 25 escondidas o dobladas en los brazos de cada manga del abrigo y poco más. Y si se atrevían a poner alguno debajo de la camisa, lo que pasa es que por lo visto ahí se podían deteriorar. Los melómanos pagaban entre 1 rublo o medio rublo por cada disco. A ver, muy barato, pero también era algo efímero. Ya, acordaros que más de 10 reproducciones de la canción era un poquito complicado. Aunque también se podía llegar a diferentes acuerdos con dicho vendedor o dicho camello, en los que se intercambiaban esta música por botellas de, adivinad qué, sí, vodka o otro tipo de productos similares. Para los discos más buscados, pues el juego cambiaba. Si buscabas algo más en concreto, pues se tendría que traer la música original para poder hacer la copia, y ese tipo de contrabando sí que era peligroso y se la jugaba el que lo traía. Pero bueno, estos discos, cuando se buscaban, pues, imaginaros, se me viene a la cabeza un disco de los Rolling Stones con una canción y estaba en una radiografía, ahí la foto, todo lo podéis encontrar por internet, de un cráneo. O sea, tiene la radiografía de un cráneo, se ve perfectísimamente, y la canción de los Rolling Stones. Bueno, lo que os comentaba, el precio para este tipo de discos, que eran más, entre comillas, de capricho, pues podías llegar a pagar por él el sueldo de todo un mes. Y bueno, para que veáis, está documentado que entre los discos más deseados, que eran los que más cotizaban, eran discos con nombres como Elvis o, por supuesto, los Beatles, que eso era más occidental y más capitalista, que eso no hay nada. Así que durante 20 años, casi la década de los 70, desde los años 50 más o menos, la única forma de poder escuchar música occidental en Rusia fue a través de los Bone Music o de las Bone Music, que más o menos fue, pues, para que os hagáis una idea, finales de los 60, coincidiendo con la aparición de las cintas de cassette, que eran bastante más sencillas de duplicar. Pero bueno, estas radiografías, vamos a llamar a partir de ahora Bone Music, fueron las que permitieron la copia pirata y que fuera mucho más rápida la distribución y mucho más eficaz. Y gracias a ella, pues el conocimiento de la música occidente llegó a Rusia.
Así que bueno, para mí Ruslan Boguslawski fue un auténtico héroe. Fue capaz de hacer alrededor de 1 millón de copias. Desde lo más clásico, jazz, hasta los Beach Boys, pasando por Elvis o Rolling Stone. Y bueno, nadie, a lo mejor os habéis preguntado qué pasó con Ruslan. Pues nada, terminó 5 años preso en Siberia por esta rebelión. Así que nadie tiene una noción de lo que fue esa prisión en Siberia. Pero os puedo garantizar que 30 grados bajo cero de media al año tampoco lo tuvo que pasar bien. Espero que en su cabeza no se le olvidara la música. Gracias a este mártir musical fue la única forma de que, como ya os he dicho, en Rusia pues pudieran escuchar música occidental que era la que se ponía en las fiestas de música y café. Que vamos, si en esa época llegaba alguna patrulla musical de la existencia de este tipo de fiestas, pues ya sabéis dónde iban todos, al talego. Y sí, hay cantidad de imágenes en internet, podéis ver costillas, manos, y bueno, está sobre todo, hay una muy importante, muy famosa, que es bastante viral, que sale, pues eso, lo que os he dicho, el cráneo es totalmente perfecto y concéntrico dentro del disco, y el disco es súper endeble y súper débil. Y ya casi los que quedan están casi difusos y difuminados, casi no se les nota, pero si buscáis información enseguida la vais a encontrar. Y sí, cada disco era algo hecho a mano y era único en el mundo, o sea que están bastante cotizados a nivel de coleccionismo. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Si queréis informaros un poquito más, pues nada, lo ponéis en Google y ahí se ven los gramófonos, podéis encontrar diferentes tipos de discos en forma octogonal, circular, con manos, con huesos. Me parece que hay un libro en Amazon que se llama Bone Music, Soviet X-Ray Audio, que se hizo el 10 de enero de 2023 y lo podéis comprar en Amazon con la portada de la que os digo del cráneo, es alucinante. Y bueno, eso sí, está en inglés, no sé si estará en español, tampoco lo he buscado mucho. Y nada, es una curiosidad que podéis buscar en internet totalmente, ¿vale? En la Wikipedia me parece que también encontré una página web que se llama X-Ray Music o algo así, que también si te registras te da acceso a un banco de imágenes de este tipo de discos. Y bueno, nada, muchísimas gracias por escuchar la historia, ya sabéis, hasta aquí la historia de hoy. Y no sin antes irme, me gustaría recordaros que si tenéis alguna historia como esta, que me mandó mi amigo Juan, un saludo desde aquí, que bueno, me dijo, Juan, esta historia, tío, está guay, yo creo que cuadrará y bueno, aquí está. Muy agradecido por siempre, por todo lo que me vais mandando y demás. Y nada, ya sabéis que si tenéis una historia que queréis que yo locute, que creéis que merece ser guardada en esta humilde cápsula temporal, no tenéis más que, bueno, poner un comentario en iVoox, que es lo más fácil, o escribir un correo a thememorybackups@gmail.com en inglés. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, los últimos 20, en Apple Podcast y sobre todo en iVoox. En el canal de iVoox están todos los episodios, me parece que tenemos 67 programas, tenemos ya, que yo cada vez que lo pienso digo, madre mía, cómo pasa el tiempo. Este es el 68, así que bueno, 68 millones de gracias por escucharme, por participar. Y bueno, esta historia nos habla de la censura, para que vosotros veáis qué es lo que hay que hacer cuando te censuran, ni más ni menos. Luchar contra ella. Todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera, lo que quiera. Otra cosa es que tú tengas confianza y le puedas recriminar a un colega algo que dice, pero delante de la gente hay que alabar a tu amigo aunque no estés de acuerdo con él. Y no me gustaría terminar el programa sin decir un par de frases. La primera es que dice que la gente demanda libertad de expresión
como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez usó. Soren Kierkegaard es el que dijo esta frase, y es que es así. Yo una cosa os digo, ya no es tema de censura, sino que últimamente yo sí que me doy cuenta del tema de la guerra cognitiva que hay en los medios de comunicación. Es muy complicado tener un pensamiento libre hoy en día, porque estamos muy, entre comillas, manipulados por los medios de comunicación, y dependiendo del canal que pongas vas a ver una verdad u otra de la misma noticia. Yo siempre pienso que las fuentes hay que contrastarlas, y antes de emitir un juicio hay que informarse muy bien, porque puede ser que pienses de una cosa y estés totalmente equivocado porque tu fuente te está manipulando. Esto es así, ¿vale? Cada vez nos acercamos más al libro de Orwell, ¿no? De 1984. Al final nos tendremos que leer los libros, aprendérnoslos y quemarlos. Y es que, y con esto ya termino, ya lo decía Malcolm X, si no están prevenidos ante los medios de comunicación, los harán amar al opresor y odiar al oprimido. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente Memory. Chao, chao.